3 puntos sobre temas que aquí se han comentado. El primero, nosotros lamentamos mucho que las relaciones internacionales del actual gobierno se manejen con criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal y no bajo el principio de interés nacional. Las lamentables declaraciones del presidente Petro y muchos de sus seguidores frente al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo de Israel son una demostración más de ello, y se suman al esfuerzo por lavar la cara de la narcodictadura en Venezuela, el reconocimiento al Frente Polisario, la injerencia en Argentina a favor de Cristina Kirchner en el que es considerado el caso de corrupción más grande en la historia del país, o lo que pasó con Chile o Perú, donde el Congreso declaró persona no grata a Gustavo Petro. El terrorismo no tiene límites ni éticos ni fronterizos. Por eso es doloroso que quienes se dicen demócratas sean neutrales o cómplices del terrorismo, que, como dijo Juan Pablo II, nace del odio, se basa en el desprecio por la vida del hombre y es un auténtico crimen contra la humanidad. 2. El presidente Álvaro Uribe tiene una trayectoria pública y privada honorable. Siempre ha actuado con apego a la ley, pero a él, en una venganza criminal, le han violado los derechos fundamentales. Han sido múltiples las aberraciones que han manchado un proceso que debió ser transparente y, sobre todo, en contra del real victimario y no de la verdadera víctima de todo esto. La Corte no solo se abstuvo de acusar al senador responsable de la manipulación de testigos, contra el cual habían múltiples pruebas y testimonios de ofrecimientos en las cárceles, sino que lo convirtieron en víctima de Álvaro Uribe, quien pasó entonces de denunciante a acusado y victimario. A partir de ahí se desataron una serie de anomalías y violaciones al debido proceso, al derecho de defensa, en un mal proceso penal. Su teléfono fue ilegalmente interceptado por la Corte. Múltiples pruebas que fueron solicitadas por la defensa fueron negadas. Testimonios contradictorios y carentes de credibilidad fueron admitidos solo porque eran en contra del presidente Uribe. Y ahora, como ha operado siempre, justo en época electoral, sale la noticia de no precluir un proceso donde la Fiscalía, que es el ente acusador, es obligado a que presente un escrito de acusación, aun cuando ha dicho que no hay mérito para llevarlo a juicio, como lo hizo también el Ministerio Público. 3. Es necesario recordarle a muchos congresistas que han intervenido que las declaraciones sobre posibles delitos como lavado de activos, violación de topes de campaña, falsedad en documento público, ingresos de recursos de narcotráfico a la campaña presidencial, no son ataques de la oposición, son declaraciones del hijo, del hermano y de la exnuera de Gustavo Petro. Como ustedes mismos lo han dicho hoy, nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley. Por eso los colombianos esperamos que se haga justicia en este caso tan grave, que pone en entredicho la legitimidad y legalidad de la elección del primer mandatario. Finalmente, obras son amores y no buenas razones. Las cifras y los logros de la seguridad democrática están ahí. Los tuvo que reconocer la propia Comisión de la Verdad a pesar de su sesgo. Y créanme, aquí nadie le tiene miedo a la JEP. Hemos cuestionado con hechos y datos la falta de imparcialidad y de legitimidad de ese tribunal, pero hacen mal los que creen que un muerto, un secuestrado, un desplazado, duele o vale dependiendo de la ideología. Hablan del horror de los órganos crematorios de paramilitares, pero nada dicen de los campos de concentración de los guerrilleros de la FARC. Hablan de los muertos de un lado y callan los del otro. Mencionan la masacre del Salado, Mapiripán, pero nada dicen de Bojayá, de La Chinita o de Gabarra. A Colombia le hace mucho daño
la justificación de la violencia y de las vías de hecho. Eso es inadmisible en una democracia. Ni justificación a paramilitares, ni a guerrilleros, ni a mafiosos, ni a sus financiadores, ni a quienes les han brindado apoyo político. Muchas gracias, presidente.